arquitecta, trabajo en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas como asesor de estructuras. Soy docente de la universidad, también docente de estructuras, de los primeros años, del segundo año de facultad, cuando ellos ingresan a la facultad. Y bueno, doy clases de pilates. O sea, como que en realidad la docencia me fue encontrando en mis diferentes... O sea que este trabajo, digamos, didáctico te vino desde qué palo, digamos, como madre, básicamente. Como madre, Básicamente, sí, como madre. ¿Quién te ayudó a armar esta belleza desde el punto de vista gráfico? Gracias, yo. Ah, ¿tú armaste esto? Sí. Ah, es precioso. Gracias. O sea que, digamos, tanto los personajes como la grafía es toda tuya. Sí. Bien. Okay. ¿Cómo lo han recibido los niños esto? La verdad, muy lindo. Todo lo que he compartido con los niños ha sido súper lindo, súper interesante. Cuando hicimos el libro, el primer prototipo, lo trabajó la maestra en clase y ellos estuvieron trabajando 2 meses con este trabajo. Bueno, porque claro, trabajaron las figuras geométricas, los colores primarios y toda la parte de simbología lo trabajaron allí. Claro, nivel de 3, 4 y 5 años. Toda la escuela trabajó con este libro. ¿Qué escuela? Es una escuelita de acá atrás, cerquita de casa, se llama SED, es un centro de educación y desarrollo humano. Bueno, es una historia de una niña que recorre Montevideo, los puntos más importantes de Montevideo, hace un paseo sobre la Rambla, y termina en la estación central de ferrocarril. Y bueno, a partir de allí se encuentra con esta obra de arte, que es un boceto que hizo Torres García en el 44 para el Samboa. Y bueno, ahí la historia empieza a dialogar con ella, o sea, la pintura empieza a dialogar con ella. Y bueno, empiezan a analizarla, la obra. ¿Quiénes son juntas? La obra y Joaquina. Ah, o sea que la obra es con un personaje más. La obra sí, en realidad ella hace una serie de preguntas y el hombre de Torres García se despega, entonces él empieza el abordaje conjunto, digamos. Él se preguntas, ella responde, ella se pregunta, él responde. ¿Cómo te vino esta idea? ¿Dónde surgió esta inquietud por esta realización? Bueno, en realidad la maestra de mi hijo quería abordar el tema del arte para niños de 3 años y bueno, me planteó si yo no quería dar una clase para cerrar el tema. Y bueno, frente a esta problemática de 20 niños de 3 años para explicar el tema del arte, que es súper complejo, bueno, se me ocurrió escribir un cuento. O sea, abordar el lenguaje de ellos, que es básicamente las historias. Y bueno, yo nuevita en este tema, no tenía ni idea el tema del uso de la imagen, ¿no? Bueno, por allá llegué a Cecilia de Torres. Cecilia Torres va en Estados Unidos, en Nueva York. Bueno, ella sí recibió ya el libro, porque ella sí me abrió todas las puertas, me pasó todos los datos de la obra, dónde la podía conseguir, y bueno, a partir de ahí logré de vuelta llegar hasta que la perdí en una colección privada en Buenos Aires, no, en Brasil. Bueno, en base a eso les escribí un cuento que lo que hacía era ver los puntos más importantes de una obra de arte, por lo menos elegí esta obra porque era súper sencilla y eran elementos súper fácilmente reconocibles para ellos: el sol, el barco, el tren, el hombre, las casas, bueno. Y veo que también trabajás el tema de los colores. Claro. A ver, sí. ¿Cómo es eso? ¿Qué intentás hacer con eso? Bueno, la idea es que ellos se vayan acercando despacito ellos se vayan acercando al análisis. Bueno, ¿qué es lo primero que ellos les llaman? Y ver qué es las cosas que ellos reconocen primero. Bueno, primero hay un acercamiento de los colores.
cuáles son los colores que ellos empiezan a reconocer, ya ellos los manejan solos. Por eso es que si lo que hace es aislar, es como cada layer aísla un color para que ellos logren identificar el color inmediatamente. Entonces, bueno, los vas guiando en eso. Bueno, amarillo, después el rojo, el azul. Una vez que ellos identificaron los colores, introducimos la figura geométrica. Cuáles son las figuras geométricas que ellos reconocen. Y a partir de la introducción de las figuras geométricas, lo que hacemos es intersección de figuras geométricas. Bueno, digamos, el pez se compone con 2 círculos, la intersección, está el cuerpo del pez, pues le ponemos la cola, le ponemos la cabeza con elementos que ellos reconocen. De esa forma ellos se van acercando y van construyendo con elementos sencillos, con las primeras figuras que ellos empiezan a manejar y a dibujar como elementos reconocibles, van construyendo figuras más complejas. Y en realidad es parte de lo que hacemos todos cuando dibujamos, no nos damos cuenta, capaz algunos, pero lo que hacemos es modelizar la realidad. O sea, cuando tenemos algo que es súper complejo, lo que tenemos que hacer es reducirlo para abarcarlo y para aprender, claro, ir sintetizando. Después todo en el libro aparecen figuras de la geografía de Montevideo, ¿verdad? Bueno, lo que aparece sí, porque habla de la historia de Montevideo. O sea, una vez que pasó a lo que son las figuras geométricas, lo que hacemos es introducir los símbolos. Bueno, Torres García lo que hace es generar un lenguaje a través de símbolos. Entonces, lo que hace es, en base a lograr reconocer esos símbolos, ¿sí? Ver esos símbolos que querían ser en la obra. Porque bueno, Montevideo, una de las cosas más importantes que siempre tuvo Montevideo es que era una ciudad completamente abierta al mar. Lo es hoy, lo era en ese entonces. Para Torres García, para muchos modernos también, eso era algo importante porque era una ciudad metropolitana, con mucha cultura, con mucha vida, y era como... bueno, eso era una de las grandes cosas para los artistas de esa época, ¿no? Entonces, todo eso se refleja en esa obra. Entonces, un poco lo que hacemos con esto es tomar todo ese espíritu de la época que Torres García plasma en ese boceto, y que ellos lo reconozcan, bueno, contarles lo que antes, o sea, lo que era Montevideo antes, en la época de Torres García, cuál era la importancia, y después compararla con otras artes, el neoplasticismo, que también, ¿no? Un poco para que vean que a su vez no era el único artista que tocaba estos puntos del tema de la geometría, de los colores y todo lo demás, ¿no? O sea, como que en realidad el arte no viene solo, es un artista autónomo. Torres García lo que hizo fue adaptar ese arte para acá, pero en realidad es como... El proceso del arte es algo bastante más amplio que está influenciado por un montón de cosas. Bueno, en este caso son estos autores de otras artes. Y otra de las cosas que es importante es que tampoco se cierra en que el arte es algo que está lindo, o está pintado, o es algo que está allí. Es una obra plástica, ¿no? No, el arte también puede ser la arquitectura, el arte la puedes encontrar en la escultura, el arte la puedes encontrar en las danzas, o sea... No quería que ellos se quedaran con una idea sesgada cuando hice esto, entonces me pareció interesante me pareció interesante abarcar esto desde un montón de lugares. Veo que también aparecen aquí actividades sugeridas. Sí. ¿De qué se trata? Bueno, un poco es los conceptos que venían tocando hasta ahora. Por ejemplo, la construcción y deconstrucción de elementos. Por ejemplo, el sol, como te decía, el pez es la primera construcción de algo con múltiples elementos. Pero después tenés otras, por ejemplo, el tren, por ejemplo, un sol. Entonces es como a partir de la intersección de varios elementos podés quitar y adicionar cosas, un poco la lógica con la que Torres García trabajaba, se manejó. Yo utilicé esto porque, bueno, a partir de como yo tenía ganas de desarrollar este libro, pedí un permiso al ministerio.
Y te lo dieron. Me lo dieron. ¿Esto pasó a un mural también en San Bois o nunca pasó? Nunca pasó. Esto ya te digo, es un bocetito que es en realidad para hacer los murales. A partir de ahí el mural fue totalmente distinto. O sea que esta es una obra absolutamente original en cuanto a que no es visible en ningún lado. No. Salvo el que lo tiene. Salvo el que lo tiene. Salvo el que lo tiene. Buenísimo. Tampoco estuvo en estas exposiciones que hubo en Nueva York, el MoMA, el Gran Exposición. No, creo que no. No creo que no, porque ellos me lo pasaron del catálogo y me dijeron que había estado, que le habían perdido el rastro también ahí en la galería. ¿De qué año es del 44 la obra? Del 44. Marina, te agradezco montones. No, por favor, gracias a y ustedes, un tengan placer. Mucho éxito con el libro. Gracias. Gracias.